Hermanos, buenas noches. Qué privilegio tan grande podernos dirigir esta noche a ustedes. Allí en la comodidad de tu hogar, te quiero saludar, decirte muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar pendientes de nosotros, por compartir esta reflexión que Dios hoy tiene para tu vida y para mi vida, y para que podamos conocer un poco más de la fidelidad que Dios tiene para con nosotros. El tema lo he titulado Pasemos al otro lado. Y vamos a mirar el texto en Marcos 4:35. Hasta el 41. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, papito Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos llevará, Padre, a través quizás de lo que tú, Señor, ya has hecho o harás en nuestra vida. Padre y Señor Jesús, que tu palabra, Señor, sea clara, diáfana y transparente. Que tu palabra, Señor, sea como un carbón encendido, Padre, que queme dentro de mí y dentro de mis hermanos y de todos aquellos, Señor, que hoy nos escuchan, Padre. Padre y Señor Jesús, que nada de tu gloria ni de tu honra, Señor, se quede conmigo, Padre, porque la honra y la gloria son solo tuyas, Padre, porque tú eres el hacedor de la palabra, Señor. Tú eres el hacedor de vida, Señor Jesús, y de esa vida en abundancia, Padre, que cada día, Señor, necesitamos y a la cual cada día, Señor, queremos aferrarnos aún mucho más, Padre, porque lejos de ti, Señor, nada queremos hacer. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Si leemos el texto y vemos el texto, hermanos, encontramos algo muy curioso y muy particular en tu vida, en mi vida, aún en la vida de aquellos que en ese momento estaban compartiendo junto con Jesús. Y es algo sencillo, pero es algo que afecta de una manera radical tu vida y mi vida. Porque las dudas son normales en tu vida y en mi vida. Las dudas son normales en cada uno de aquellos que en el momento enfrenta algo que no estaba esperando. Pero déjame decirte que la duda es algo que está permitido aún entre los cristianos, más aún en la vida de aquellos que aún no tienen a Dios como su único Señor y Salvador. Cada vez que tú vas a entrar a una nueva etapa, cada que tú vas a empezar algo nuevo, cada que tú vas a empezar algo que tú no conoces, algo que tú no entiendes, casi siempre todo comienzo es oscuro.
Y es oscuro porque tú no conoces a qué te vas a enfrentar, qué situación es la que tú vas a llevar, qué situación es la que tú o yo en determinado momento tenemos que soportar. Cada comienzo es oscuro. Cuando no entiendo lo que Dios hace, porque muchas veces tenemos dudas de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios tiene contigo y tiene conmigo. A veces nos preguntamos, bueno, Dios me dio una palabra de bendición. Y ahora no entiendo el por qué me sucede todo lo contrario y más bien me echaron del trabajo. ¿En dónde estaba Dios en el momento en que yo estaba enfermo o mi hijo estaba enfermo? Y no encontré respuesta. Hay dudas, hay inquietudes. Pero déjame decirte que esto me lleva a pensar en dos cosas. Esto me lleva a pensar en que hay duda, pero no incredulidad. Porque yo me puedo hacer dos preguntas. Y la que el gran podríamos decir que el mundo hace es, ¿y dónde estaba Dios en este momento? ¿Dónde estaba Dios en esta situación? ¿Dónde estaba Dios en el momento de la prueba, en el momento en que esto me está pasando? Pero déjame decirte que hay otra pregunta, que es la que por lo general nos hacemos los cristianos. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Qué es lo que Dios está queriendo decirte y decirme en este momento, en esta situación, en esta crisis? A eso yo le llamo mentalidad de reino. Porque la Biblia dice, todo lo que pidáis en mi nombre os será concedido. ¿Y por qué me siguen pasando estas cosas? ¿Por qué me sucede este problema a mí? ¿Por qué este temor que siento en este momento? ¿Por qué esta tormenta se agiganta delante de mí? ¿Por qué esta crisis que estamos atravesando hoy se está presentando? ¿Qué es lo que realmente sucede? Es como si jugáramos a las escondidas. Es como si alguien te dijera a ti, encuéntrame, ¿qué es lo que hay detrás? Porque casi siempre que Dios te entrega a ti una promesa, casi siempre que Dios me entrega una promesa, vamos a encontrar que se levanta todo lo contrario. Y no entiendo cómo obra Dios. Casi siempre paralelamente se levantan contradicciones y obstáculos a la bendición que Dios me ha prometido. Y dan la apariencia de que Dios o el profeta son mentirosos. Pero déjame decirte que es allí donde realmente está Él obrando. Es allí donde realmente Él quiere obrar en tu vida y en mi vida. Déjame decirte algo, que duda no es lo mismo que incredulidad. Claro que es lícito tener dudas. Claro que es lícito tener dudas, porque duda es lo que no se conoce. Mas incredulidad es aquello que aún conociendo la respuesta, tú y yo no la aceptamos. Y eso sí es castigable, eso sí es criticable, porque tengo la respuesta a mi pregunta, pero no quiero aceptarla como la realidad que tiene que ser. El hecho de que tú y yo tengamos dudas no significa de que no estemos o tengamos las cosas bajo control. No.
simple y llanamente tengo que mirar en que no es porque si yo no sé lo que Dios hace, no quiero decir que yo no esté en lo que Dios va a hacer. Si yo no sé lo que Dios hace, yo no estoy en la mente de Dios. Pero estar en la mente de Dios significa que Dios puede hacer contigo y conmigo lo que Él quiere hacer o lo que Él va a hacer en tu vida y en mi vida. Lo más importante no es el problema. Lo más importante es la forma como tú y yo enfrentemos el problema. Lo más importante es como tú y yo enfrentemos la crisis. Lo más importante es como tú y yo enfrentemos la tormenta. Esa tormenta que tú estás atravesando, déjame decirte que es temporal, hermano. Esa tormenta que tú estás pasando en estos momentos, se va a llegar el momento en que tú lo pasarás. Pero simple y llanamente yo tengo que renovar mi mente, tengo que renovar mi manera de pensar. Si yo quiero que Dios actúe en mi vida hoy, yo tengo que tener una mentalidad completamente nueva y renovada. Tú necesitas tener una mentalidad nueva, renovada, para poder que Dios siembre en ti lo que Él verdaderamente quiere hacer contigo y conmigo. Porque déjame decirte que Dios primero manda la tormenta, después te explica por qué y qué buscaba a través de esa tormenta. Es por este mismo hecho que Jesús siempre nos hablaba en parábolas, porque Él no quería hablarlo claro, simple y llanamente porque Él no quería que los fariseos la escucharan y la tomaran como ley, porque los fariseos todo lo que escuchaban lo tomaban como ley. Porque eso es demasiado peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque si yo tengo algo, una solución sin conocer el proceso, puedo caer en algo de legalismo, puedo caer en algo que simple y llanamente lo considero como un hecho sin saber si realmente sirve o no sirve. La gente cree que sabiendo la información le da el permiso, la licencia para criticarte y para criticarme. Pero déjame decirte que nadie puede hablar de aquello que no ha vivido. Nadie puede saber el valor de aquello que tú vives o que yo vivo. Nadie conoce el dolor que eso experimenta. Nadie ha conocido ese dolor que tú y yo hemos experimentado, pero que ellos se consideran con el simple legalismo de podernos criticar porque han escuchado una información de primera mano. Déjame decirte algo. Toda situación adversa te va a llevar a algo diferente, a algo nuevo, a algo que tú quizás no habías experimentado. Dice el Salmo 84. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Déjame decirte que, ¿qué es lo que Dios te está queriendo decir allí? Dios te está queriendo decir que siempre que Él quiera darte una bendición, debe haber primero un precer. Debe haber algo, una condición necesaria en ti y en mí. Y es que tenemos que tener fe, pero fe de fidelidad. Cuando tú lo aceptas realmente sin hacer ninguna pregunta, simple y llanamente, hermano, tu fe está creciendo realmente dentro de ti. Pero una fe de fidelidad, una fe genuina. Pablo dijo, sé vivir humildemente y tener abundancia en todo y por todo enseñado para estar bendecido y para pasar momentos difíciles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la fe de fidelidad. Esa es la fe que tú y yo tenemos que incrementar, hermano. La gran mayoría de las veces Dios te va a revelar en las travesías que tú estás haciendo, en los problemas, en las crisis que tú estás enfrentando, en esas tormentas que tú dices tener.
Porque Él te va a revelar allí, en medio de ese proceso, te va a revelar las herramientas con las cuales tú venías dotado. Esas herramientas que Él un día te entregó a ti y me entregó a mí. Esas herramientas que quizás tú no sabías por qué lo estabas haciendo, pero que poco a poco vas encontrando el por qué y el para qué. Cuando Dios tiene planes con algo o con alguien, déjame decirte que Él simple y llanamente ha hecho acontecimientos en tu vida, ha hecho procesos en tu vida que te han llevado a darte herramientas, a darte armas para enfrentar los otros procesos que tú has de enfrentar. Ese proceso que tú atravesarás en esa travesía en la cual Dios te va a llevar. En ese proceso vas a encontrar acontecimientos, vas a encontrar eventos, pero tú ya estás dotado con unas herramientas que Dios puso en ti, que Dios puso en mí para atravesar ese proceso. Jesús le dijo a Pedro, y vamos a mirar Juan 13:7, por favor. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 13:7, hermano. Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hay una ahora y un luego. Lo que Dios hizo en ti y en mí en determinado momento y tú no comprendías y te preguntabas el por qué. A veces tú no encuentras la relación que tienes en algo que Dios ha colocado en tu vida y en mi vida. A veces tú haces un viaje y emprendes y preguntas cuál será el destino a que este viaje me llevará. ¿Qué será este proceso al que Dios me tiene? Y Dios te está dotando de herramientas. Y Dios te va a dotar de cosas. Te va a dotar de maneras diferentes de enfrentar esas situaciones. Porque viene después el después. Ese después es el momento en que tú tienes que enfrentar esa crisis, en que tú tendrás que afrontar el problema para atravesar esa tormenta, para poder llegar a ese fin al cual tú te habías planeado. Tú quieres encontrar el éxito, pues haz del éxito lo que Dios realmente tiene para tu vida y para mi vida. Haz el éxito de manera que podamos entender para qué Dios y cuál es el fin al que Dios te trajo a este mundo. No te desesperes, no tengas temor por ese proceso, solo confía en Dios, pues los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen. Es tiempo de oscuridad, hermanos, pero ahora habrá un luego y un después, donde todo se va a aclarar y la luz resplandecerá sobre ti, hermano. Tiempo y oscuridad en la Biblia se refiere a varias cosas, hermano. Primero, a desconocer cosas, detalles, pasos a seguir de manera sistemática. Se refiere también a ignorancia. Tiempo y oscuridad es falta de entendimiento, pero también habla de un lugar secreto, de un tiempo de privacidad, de hablar, de ser aguardado por Dios para un tiempo o hasta un señalamiento y un tiempo oportuno de manifestación. Diga tiempo de manifestación. Ahora la oscuridad es algo temporal. ¿Cuántos no han tenido oscuridad en su vida? ¿Cuántos no hemos tenido oscuridad en la vida? Pero déjame decirte que ese tiempo de oscuridad en tu vida, ese tiempo de oscuridad en mi vida simple y llanamente nos ha llevado a tener un tiempo de preparación, un tiempo en el cual hemos aprendido cosas, un tiempo en el cual nosotros hemos descubierto que teníamos ciertas aptitudes, ciertos galardones que aún ni habíamos descubierto, ciertas cualidades, ciertas aptitudes, ciertos dones. Es también el tiempo de un avivamiento, es también el tiempo de una formación de carácter, de una reflexión personal.
pero ante todo es tiempo de examinarnos. Y es un tiempo de examinarnos a nosotros mismos. Porque hay algo claro, hermano, que lidiar con gente complicada es un problema, pero es más complicado cuando la primera persona complicada es uno mismo. Tiempo de oscuridad es un tiempo de verte cara a cara con Dios. Es ese tiempo entre tú y Dios en el que Dios te va a mostrar realmente quién eres para convertirte en quien realmente Él quiere que tú seas. Este proceso, hermano, te va a llevar a ti en algo grande. Este proceso te va a llevar a que interrumpe tu agenda en la forma como tú la tenías, hermano. Hoy tu agenda ya no te pertenece. Hoy vas a tener que aprender a manejar las malas costumbres que tú tenías en tu vida. Hoy vas a mirar que las cosas todas están a destiempo. Hoy vas a mirar cómo Dios ha cambiado tu itinerario de tiempo. Hoy vas a mirar cómo Dios lo único que quiere es realmente usarte, como realmente Dios quiere que tú seas. ¿Qué es lo que realmente quiere Dios a través de ti y a través de mí? Porque lo que Dios simple y llanamente quiere es que tú le permitas que Él te use. Hoy lo que Dios quiere es que tú y yo seamos lo que realmente Él ha buscado en ti y en mí. Déjame decirte que Dios ha buscado de lo más vil para avergonzar a lo más sabio. Pero ¿estás tú realmente dispuesto a aceptar ese cambio? ¿Estás tú realmente dispuesto a atravesar esa tormenta? ¿O simple y claramente quieres quedarte en la comodidad que estás? ¿Quieres quedarte allí en esa comodidad que el mundo te ha traído? ¿O quieres pasar un proceso sin pruebas? ¿Quieres pasar un proceso sin ninguna clase de complicaciones? A ese tiempo de oscuridad yo lo llamo una zona de riesgo. Porque es todo lo que tú no sabes, todo lo que tú no conoces, todo lo que tú no entiendes, todo lo que nunca has palpado y has experimentado. Y cada que tú haces eso siempre vas a tener que enfrentar una zona de riesgos, vas a tener que enfrentar desafíos. Yo te pregunto, ¿qué te gustaría a ti hacer hoy? ¿Qué te gustaría hacer hoy que no hiciste el año pasado? ¿Qué es lo que tú estás buscando en tu vida? ¿Qué es lo que yo estoy buscando en mi vida? Sería la pregunta. Porque para poder realizar tus sueños y mis sueños y alcanzar el éxito que Dios nos ha entregado, Dios nos invita primero a cruzar y a salir de la zona de comodidad, a atravesar una zona de riesgo. En este pasaje nosotros vemos cómo los apóstoles pasaron de una zona de comodidad a una zona de riesgo. Pero ellos no entendieron el mensaje. Porque ellos no activaron su fe. Prefirieron quedarse en el bote asegurando su comodidad y sus propios beneficios. La zona de comodidad es todo lo que tú conoces, es todo lo que tú haces, es todo lo que tú tienes, todo lo que tú manejas. O sea, es el hábitat donde tú te mueves, donde tú sabes lo que haces y donde tú tienes el control de todo. Pero déjame decirte que los que alcanzaron el éxito es simple y llanamente porque se animaron a salir de lo que sabían para alcanzar algo que no tenían. No hay manera de alcanzar un sueño sin pasar por una zona de riesgo. Por eso es que para muchos es oscuro. Cuando llega la noche, estamos en oscuridad. Hay personas a las cuales les da pánico salir, a las cuales simple y llanamente les da miedo intentar hacer algo nuevo. Y los vemos siempre
con los mismos conceptos, con la misma manera de actuar, con la misma manera de hablar. Voy a explicarte algunos detalles en los cuales tú puedes hacer para pasar al otro lado. Lo primero que tú tienes que hacer para cruzar esa tormenta, para tú cruzar y lograr llegar al otro extremo de donde tú quieres llegar, de donde yo quiero llegar, lo primero que tenemos que hacer es tomar riesgos. Debemos hacer de nuestro error nuestro mejor amigo. Benjamin Franklin dijo en un momento, todo lo que duele enseña. Si al tú equivocarte lloras, simple y llanamente estás dejando que él sea tu enemigo. Pero si en vez de dejar que esa crisis te haga llorar, que ese error te haga llorar, tú simple y llanamente mira lo bueno que hay dentro de eso. Tú estás poniendo ese error a trabajar en tu favor. Estás haciendo de él un arma, estás haciendo de él un amigo. Fracasado es aquel que no sabe para qué vive, ni para dónde va, ni por qué está en esta tierra. No permitas que un error te haga un estigma. No permitas que un error marque tu vida continuamente en el largo y en el trayecto que Dios tiene en tu vida, en esos años que tú tienes por vivir. No dejes que ese error que tú cometiste un día ciegamente marcando el derrotero que es tu vida. No, tú simple y llanamente tienes que tomar ese mismo error, tienes que tomar ese error y hacer de él tu amigo, para que ese error te lleve a cambiar, para que ese error te lleve a lograr el éxito que Dios quiere para ti y para mí. Jesús estaba con 10,000 que tenían hambre, y él pregunta qué tenemos. Pero Dios les dice, dadles tú de comer, dadles ustedes de comer. Tenían hambre, como todos tenían hambre los apóstoles, tenían hambre aquellos que servían a Jesús, pero tenían hambre aquellos que escuchaban su palabra. Dios hace un milagro con unos panes y unos peces, y después de esto, Dios se va al barco y les dice, pasemos al otro lado. Porque estaba cansado, porque él también necesitaba descansar, porque él simplemente quería saber qué era lo que tenía, qué era lo que había detrás de aquello, y qué era la enseñanza que de pronto había dejado. Estos hombres curtidos por el mar van al barco, pero en medio de ese mar se desata una tormenta y tuvieron miedo. Cuando Jesús detiene la tormenta, ellos tuvieron miedo. Hicieron del error un estigma en vez de haber hecho una circunstancia que pudiera engrandecer aún más su vida. Tú siempre vas a tener miedo de algo, pero déjame decirte que ese miedo de algo tú lo tienes que convertir en tu fortaleza, la fortaleza que te llevará a través de la tormenta, a través de lograr en los años que tú estás en la vida, lograr algo diferente para ti, lograr algo diferente para tu familia, para tus hijos. Siempre el mundo te va a tratar de llevar a una zona de comodidad, hacia lo que conocen, hacia lo que manejan, hacia lo que saben que ellos simple y llanamente pueden manejar. Pero déjame decirte que Dios hace todo lo contrario. Dios, en vez de llevarte a una zona de comodidad, Él te lleva a una zona de incomodidad. Te lleva a una zona de incomodidad para que tú llegues a tu destino. Parece contradictorio, hermanos, pero déjame decirte que lo que Dios está tratando de hacer es simplemente que tú encuentres todas aquellas herramientas que Él un día colocó en tu vida y colocó en mi vida. Esos dones y esos talentos que Dios te ha dado son para que tú los explotes en el momento de tu tormenta, en el momento de tu crisis. Allí es donde saldrá a valer el hombre que tú eres, la mujer que tú eres. Allí es donde saldrá aquella persona a la cual Dios quiere hacer simplemente diferente a los demás.
Cuando Dios te lleve a esa incomodidad divina, simplemente toma unas decisiones diferentes. Recuerda que el lugar de la obediencia es el lugar de tu bendición. Deja que Dios sea quien guíe el barco en medio de la tormenta. Deja que Dios te guíe a través de lo que Él puso en ti y puso en mí. Deja que Él simple y llanamente sea el capitán de ese barco. Porque allí es donde Dios se te va a aparecer. Allí es donde Dios te mostrará todos los dones y los talentos que ha colocado en ti y en mí. Deja que el mundo se burle de tus errores, pero tú simple y llanamente boga mar adentro, porque estarás confiado en el capitán que te llevará a cruzar al otro lado y pisarás tierra firme, porque Dios es tu hacedor, Dios es tu amigo y Dios es tu compañero. Por eso en medio de una zona de oscuridad siempre habrá una zona de revelación. No expliquen las cosas de Dios. No es un momento de transición. No es el tiempo de explicar lo que Dios hace en tu vida y en mi vida. Es el tiempo de las acciones. Es el tiempo de movernos en fe. Es el tiempo de ir hacia un norte. Cuando tú estés pasando por ese momento oscuro, no busques la explicación. Busca mejor obedecer a Dios. ¿Cómo atravesar una zona de riesgo? ¿Cómo atravesar una zona de oscuridad? Primero que todo debemos cambiar la percepción de la manera en que vemos las cosas. Fe no niega realidad. Es tal como lo vemos. La diferencia es el enfoque con que tú mires esa tormenta. Dios no niega la realidad, pero Dios quiere que en Cristo veamos con los ojos espirituales que Él ha puesto en tu vida y en mi vida, porque tenemos los ojos de Cristo puestos en ti y en mí. Porque la mente de Cristo opera de una manera diferente. La mente de Cristo opera de lo invisible hacia lo visible. Por eso es necesario que la fe, porque con la fe vemos lo que es invisible, lo vemos como hecho, lo vemos como realizado, porque simple y llanamente fe es creer en todo aquello que Dios hará en tu vida y en mi vida. Es creer en aquello que Dios está prometiéndote, verlo como hecho y realizado en tu vida. Pero para que esa fe sea puesta en obra, necesita ser predicada. Esa fe necesita ser hablada. Esa fe necesita ser pronunciada audiblemente. No te quedes callado, hermano. Simple y llanamente Dios te está diciendo: abre tu boca, proclama mi palabra, espera las buenas nuevas, pero proclama mi palabra, porque mi palabra es vida y vida en abundancia. Dice Job 8, 5 al 7. Si tu fe de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. ¿Qué dice el 6, hermano? Vamos hasta el 7, por favor. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy, muy grande. Si el año pasado fue insignificante para ti, no dejes que este 2020 sea insignificante para ti. Si el 19 fue doloroso, si fue escaso, si fue duro, haz que este año sea un año de logros, haz que este año sea un año de prosperidad, sea un año que a pesar de las crisis, tu vida y mi vida cambien a través de esas mismas tormentas y de esas mismas crisis. Dios te va a devolver toda prosperidad, Dios te va a devolver todo aquello que te ha prometido, porque Él te había dicho que la tierra prometida es tuya. Todo depende como tú lo mires.
El pueblo de Israel tenía una promesa grande y se entró y tenía que entrar hacia la tierra prometida. Pero antes de entrar a la tierra prometida, Israel se paró a mirar esa tierra. Aquellos a que habían sido enviados dijeron: hay gigantes. Era una realidad. Pero Dios les había dicho que esa era la tierra prometida que Él tenía para ellos. El problema no era cómo veían la tierra, el problema era cómo se veían ellos, porque al parecer ellos se miraban como langostas. ¿En qué forma te estás mirando tú, hermano? ¿Tú te estás mirando como langostas o te estás mirando como el gigante que puede ser en Cristo Jesús? La fe no niega a los gigantes. Pero sabes que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. Y la Biblia dice que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esos son dos filos cortantes que tiene la espada. Todo lo que tú confieses con tu boca y lo creas en tu corazón, todo lo que digas se te hará hecho. Otra de las cosas que tenemos que hacer para pasar al otro lado es, antes de pasar por la tormenta, se me impartirá lo nuevo del Señor. Dios les impartió un milagro antes de la tormenta, pero ellos no entendieron. Cuidado de que los milagros en tu vida, mi hermano, o en mi vida, sean simple y llanamente para poner tu fe a prueba, para que tu fe sea probada. En las tormentas es muy difícil aprender. Realizar cambios en momentos de crisis, en momentos de presión, son las peores decisiones que se pueden tomar. Hay que estar tranquilos, salir de la zona de comodidad. Jesús se levantó y cayó la tormenta. Jesús se levantó y cayó la tormenta. Y dijo: hombres de poca fe, todavía no tienen fe. Vemos como en la secuencia de milagros de Jesús, no eran los hombres o las personas en sí, sino que lo hacía para enseñarles la fe a sus discípulos. Valora lo que Dios te enseña, valora lo que Dios te muestra, porque nadie podrá acompañarte en tu próxima tormenta, solo el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios de todo que todo lo puede. Hay tormentas que esperarán la voz del Padre a través de tu boca. Dios no te explicará más. Serás probado en lo que vendrá. Él estará contigo. Pero allí no hay tiempo para aprender, sino tiempo para liberar de ti todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios te ha impartido. Debemos entender, hermanos, que Dios de una manera u otra te va a utilizar. Dios va a utilizarte para que tú le impartas al mundo lo que realmente Él quiere hacer en tu vida y en mi vida, lo que Él quiere hacer en el mundo. Este tiempo de crisis, hermano, Dios te ha empoderado para que tú compartas su palabra, para que tú compartas su mensaje, para que tú lleves las buenas nuevas a aquel que las necesita. Recuerda bien, hermano, que en bendición Dios te enseñará y en crisis Dios te impartirá. Cuando estamos bendecidos, Dios nos da palabras proféticas para que las guardemos, para que atesoremos esos principios y luego las decretemos y los ejercitemos en la prueba. Pero en la prueba Dios te impartirá sobreabundantemente lo que necesitas para cruzar esa frontera, para cruzar esa tormenta sin pasar por unas enseñanzas previas. Hay cosas que no se aprenden, hay cosas que simplemente se agarran en los procesos de las cosas. O sea, la experiencia le da lección, no la lección da experiencia. Pablo le dijo a Timoteo: activa los dones que te impartí. Y eso es lo que Dios te dice. En medio de la tormenta, Dios te está diciendo: activa los dones que yo te di, activa los dones que Dios te impartí. Vuelve a soñar, porque en ti yo ya deposité la manera de hacerlo, porque todo lo que tú necesitas yo ya te lo entregué.
Hay cosas que nunca aprenderás, te serán impartidas y luego te serán entenderás, porque eso se llama la suministración del Espíritu Santo. Si Dios esperara enseñarnos, todos moriríamos en la mitad de la tempestad, moriríamos en la mitad de los logros. Tú te preguntas en circunstancias, ¿y cómo vino esto? Fue la impartición del Espíritu Santo sobre ti. Dios te llevará la paz. Dios te llevará a pasar sobre la tormenta. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, vendrá sobre ti. La gente no quiere arriesgarse. La gente no quiere correr riesgos. La gente huye de la zona de riesgo. Pero los riesgos deben ser tomados, porque el peligro más grande en la vida es no arriesgarse a nada. Alguien escribió: reír es arriesgarse a pasar un tonto. Llorar es arriesgarse a parecer un sentimental. Hacer algo por alguien es arriesgar a involucrarse. Expresar sentimientos es arriesgarse a mostrar tu verdadero yo. Exponer tus ideas y sueños es arriesgarse a perderlos. Amar es arriesgarse a no ser correspondido. Vivir es arriesgarse a morir. Esperar es arriesgarse a la desesperanza. Lanzar es arriesgarse a fallar. Pero la persona que no se arriesga no logra y no alcanza nada. La fe trabaja cuando tú no lo sabes y cuando tú no sabes cómo va a acontecer. La fe trabaja cuando tú no sabes dónde va a ocurrir, en qué tiempo y en qué mes y en qué año vendrá la manifestación. La fe trabaja cuando todavía las cosas no han sucedido y en él tú estás en el lado opuesto de tu victoria y tu conquista. Estás en la otra página, en otro estatus, en otra condición. Pero Dios te dice: pasemos al otro lado. Vemos, hermano, cómo Dios nos ha capacitado de una manera u otra para que pasemos al otro lado de la tormenta. Dios te ha dado unos dones, unos talentos. Hemos mirado cómo hemos pasado de unos momentos de transición a otros, cómo hemos logrado que Dios imparta todo aquello que tú necesitas para vivir la tormenta. Hermanos, Dios quiera que Dios haya bendecido tu vida con esta palabra. Dios ha puesto estos dones y estos talentos en tu vida para que tú cruces las tormentas. Hoy nos enfrentamos a una crisis mundial. Pero tú, a pesar de eso, también estás enfrentando tus luchas, tú estás enfrentando tus tormentas. Yo quiero invitarte, hermano, a que tú hagas una oración conmigo para que Dios pueda capacitarse y capacitarme de una manera que podamos cruzar y podamos esperar unos mejores logros en la vida, para que estas tormentas simplemente sean una manera más de crecer en la vida que Cristo tiene contigo y conmigo. Padre y Señor Jesús, en estos momentos, Señor, te pedimos a ti, Padre, para que tú impartas, Señor, lo que necesitamos para cruzar estas crisis, Señor. Tú has dicho, Señor, que en tiempos de crisis, Señor, tú impartirás de tus dones y de tus talentos. Tú impartirás tu espíritu para que tu espíritu podamos tener paz y paz en abundancia, Señor. Padre, gracias, Señor, por aquellos que de una manera u otra, Señor, han sido instruidos en ti, Señor, para soportar las crisis, Padre. Aquellos a los cuales tú tenías preparados, Señor. Padre, gracias, Señor, porque hoy queremos cruzar ese cordón, Señor. Hoy queremos, Padre y Señor Jesús, tener la fe suficiente y necesaria, Señor. Hoy queremos que tú acrecientes la fe, Señor. Que acrecientes nuestra fe, Papito Dios. Padre, que podamos cruzar, Señor, la tormenta, Señor. Que salgamos de esa zona de confort, Señor, en que el mundo nos tenía, Padre. Yo te invito, hermano, a que tú allí donde estás, tú le pidas a Dios que te saque de esa zona de confort. Que empieces a sentir la necesidad del mundo. Que empieces a sentir que tú estás llamado a prolongar el reino. Que tú estás llamado a hacer del reino algo diferente. Yo te invito, hermano, para que ese avivamiento crezca dentro de ti primeramente.
La iglesia necesita de un avivamiento, pero necesita de un avivamiento en ti y en mí. Necesita de ese avivamiento que haya y que podamos impartirle al mundo. Que podamos ser carbones encendidos. Que la palabra del Señor sea como carbones encendidos en tu boca y en mi boca. Y que podamos llevar todo lo que podamos al mundo. Porque la palabra de Dios es justa, real y verdadera. Porque la palabra de Dios no regresa vacía, porque es hecha para lo que Dios la tiene predestinada. Tú estás predestinado a cruzar la tormenta. Estamos predestinados a pasar esta tormenta, porque Dios ya nos tiene la luz al final del camino. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, ha llegado, Señor, a nuestro corazón, Señor. Padre y Señor, permítenos levantarnos, Señor, poderosos gigantes en tu palabra, Señor, para llevar tu palabra e impartirla, Señor, al mundo. Gracias te damos, Señor. Te alabo y te bendigo, mi Dios amado. Te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, tú que estás allí, tú que de pronto en algún momento sentiste que esta palabra tocó tu vida, que algo de este mensaje tocó tu vida, yo te quiero invitar para que allí donde tú estás, si tú no has recibido ni has hecho al Señor Jesús tu Señor y tu Salvador, si tú no lo has aceptado como tu Señor y su Salvador y crees que en este momento Dios te ha tocado y te ha dicho ven a mí, yo te invito para que hagas esta pequeña oración. Yo te invito para que tú entregues tu vida a Cristo. Si tú en algún momento has sido ofendido, si tú en algún momento sentiste que dejaste simple y llanamente atrás a Cristo porque alguien hirió tu corazón, yo te quiero pedir perdón. Yo te quiero pedir perdón porque ese perdón viene de lo alto. Yo te invito para que hagas esta pequeña oración detrás de mí. Señor Jesús, yo te invito para que entres en mi vida. Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador. Reconozco que tú volviste a la vida. Reconozco que tú eres mi Señor, que tú eres el único Salvador y suficiente en mi vida. Yo te pido, Señor, que tú me regales el Espíritu Santo. Te reconozco como mi único amor. Padre, permíteme, Señor, estar en ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Mira, hermano, por esta pequeña y tan simple oración, tu nombre ha vuelto a ser escrito en los libros de la vida. Déjame decirte que hay fiesta en los cielos cuando un pecador arrepentido llega a Él. Porque simple y llanamente esa era la misión para la cual Cristo vino al mundo. Para que tú y yo no nos perdiéramos. Para que tú y yo pudiésemos tener vida y vida eterna. Yo te invito, hermano, para que tú profundices más en la palabra. Consíguete una Biblia. Busca en la palabra cuál es la dirección que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Y cuando tú tengas la oportunidad de reunirte en alguna iglesia, hazlo. Gracias te damos por tu tiempo. Gracias porque sé que tú compartirás este mensaje y harás que otras personas puedan llegar a ti la salvación eterna. Gracias te damos por ello. Feliz noche. Que Dios los bendiga. Los amamos en Cristo Jesús.